A veces, quienes deberían amarnos más son quienes nos destrozan. Sarah May aprendió esto la noche en que su familia eligió su propia supervivencia por encima de su futuro, cuando el eco de la mano de su padre y el frío silencio de las lágrimas de su madre la empujaron a salir por la puerta, a las fauces de una noche de Montana. Sola, desgarrada y descalza, se tambaleó por la naturaleza, con solo el lejano aullido de los lobos como compañía y un dolor más profundo que cualquier frío invernal arañándole el corazón. ¿Qué harías cuando quienes se suponía que debían protegerte se convierten en la razón por la que huyes para salvar tu vida? ¿Y si un extraño abriera su puerta, te atreverías a confiar en él, sabiendo que todos los demás vínculos en tu vida han sido traicionados? Esta noche, Sarah May se enfrenta a la oscuridad del desierto, y a la oscuridad interior, en busca de esperanza donde el mundo solo ha mostrado violencia, avaricia y pérdida. Nadie, ni siquiera ella, sabe si su próximo paso traerá la salvación, o un nuevo tipo de peligro. Con cada paso agonizante sobre piedras afiladas y barro helado, la mente de Sarah da vueltas, la voz de su padre, fría como el hierro, aún resuena en sus oídos: no eres más que un peón para las deudas de esta familia. Su madre, temblorosa pero silenciosa, no protestó cuando su hija fue enviada al exilio por negarse a casarse con un hombre conocido por su crueldad y por enterrar a sus esposas. Cada recuerdo duele más que el viento helado que azota el vestido andrajoso de Sarah. El mundo exterior es vasto, indiferente, a la espera de engullirla por completo. A lo lejos, una solitaria luz centellea entre los árboles, una esperanza tan frágil que duele mirarla. ¿Se atreverá a llamar? ¿O será esta solo otra puerta en su vida que se cierra de golpe? Esta noche, en el corazón de lo salvaje, la historia de Sarah May chocará con la de un extraño atormentado. Y ambos se verán obligados a elegir: confiar en un mundo que solo les ha mostrado traición, o rendirse al miedo y perderse para siempre. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde se puede presionar a alguien o qué significa realmente luchar por tu libertad, deja un comentario abajo. ¿Crees que el amor y la esperanza pueden sobrevivir a una traición tan amarga? ¿En qué momento la supervivencia se convierte en desafío? Permanezcan atentos, porque esta noche todo cambia. El mundo que Sarah May Thornton conoció se derrumbó en un instante amargo. Un hogar que debería haber sido seguro se convirtió en una bóveda de frío cálculo y traición. Se encontraba en el centro de la cocina familiar, con el recuerdo de las duras palabras de su padre azotándola como el viento de Montana. No eres más que un peón para las deudas de esta familia, espetó, sin molestarse en mirarla a los ojos mientras contaba las monedas de oro que Marcus Thornfield había dejado sobre la mesa destrozada. Su madre, la figura que una vez la arropó con oraciones susurradas, simplemente observaba desde la puerta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni una palabra salió en su defensa. El silencio era lo que más le dolía. Los dedos de Sarah temblaban mientras suplicaba. Primero comprensión, luego clemencia y, finalmente, amor, un amor que debería haber sido incondicional. Pero la deuda, la vergüenza y el miedo pesaban más que el valor de una hija. Sus protestas fueron respondidas con amenazas, luego con la fuerte palmada de su padre, con sangre cobriza aflorando en su lengua. Su último desafío fue respondido con un rápido exilio. Obligada a salir, todavía con su vestido de cumpleaños roto, Sarah se tambaleó hacia el patio, aferrada solo a un relicario. Un descolorido vínculo con la calidez de la infancia, ahora para siempre fuera de su alcance. Afuera, la noche le robaba el aliento, mordiéndole los pies descalzos y ensangrentados mientras se tambaleaba hacia el bosque infinito. La puerta se cerró tras ella con una firmeza que resonó más fuerte que cualquier disparo. Arriba, un cielo desolado la oprimía; a lo lejos, los lobos aullaban, expresando su miedo y su recién descubierta soledad. Cada paso que se alejaba de la casa era una negación del futuro que su familia anhelaba, pero también un paso hacia una incertidumbre mucho más aterradora que cualquier animal salvaje acechando en la oscuridad. Demasiadas historias rondaban en su mente, historias de chicas, solas en la frontera, devoradas por el frío. O peor aún, por hombres en busca de oportunidades. Cada ráfaga gélida parecía susurrar su nombre, prometiéndole que no sobreviviría a la noche. Pero en su interior, algo tenaz ardía, un calor tenaz y creciente que se negaba a atender a la desesperación. Siguió adelante, con las piernas temblorosas, pensando en su hermana pequeña Emma, aterrorizada de que ella también fuera arrojada a los depredadores cuando llegara el momento. Cada rama baja que rasgaba su vestido,
cada piedra que le arañaba los pies, ahondaba la traición. Sara no solo escapaba de un matrimonio. Huía de la comprensión de que, para quienes más amaba, su destino no valía más que el saldo garabateado en el libro de cuentas de su padre. Dolor, agotamiento, hambre, estos fueron los maestros del oscuro viaje. El miedo la carcomía, pero se mezclaba con la rebeldía. La determinación de Sara se agudizaba con cada respiración entrecortada. No había vuelta atrás, solo hacia adelante, incluso sin un destino seguro, solo un tenue rayo de esperanza. Esa esperanza brillaba débilmente, visible al fin como una luz amarilla en una ventana entre los árboles, la promesa de algún refugio, alguna voz de misericordia en el desierto. En el interior de Sara, el dolor y la tristeza lucharon contra una fuerza emergente. Por primera vez, comprendió que la inocencia abandonada podía convertirse en la raíz de su valentía. Cuando Sara llegó al borde de un claro desconocido, con las piernas dobladas, vio su propio reflejo en el vidrio de la ventana de un extraño, una chica irreconocible, con ojos desorbitados y desesperada, pero que ya no era un peón. Levantó la mano maltrecha y llamó. Tras esa puerta aguardaba la siguiente prueba, otra alma marcada por la soledad y sus propias heridas. Un hombre atormentado que ni ella ni el destino podrían haber predicho. Pero esta noche, nacida de la angustia, marcaría el renacimiento de su voluntad. Y así, Sara, temblorosa, ensangrentada pero firme, esperaba la primera respuesta en un mundo desprovisto de consuelo y certeza. Si alguna vez te hubieras encontrado solo en el límite entre la desesperación y la rebeldía, ¿te habrías arriesgado a confiar en la luz de un extraño en el bosque? ¿Qué habrías dejado atrás para reclamar tu libertad? Mientras reflexionas, la historia se prepara para dar un giro. Del exilio al encuentro fortuito de dos corazones destrozados en el fin del mundo. Quédate con nosotros, porque la lucha de Sara apenas comienza. Jacob Harwell era un hombre acostumbrado a la soledad que se colaba por cada grieta de su robusta cabaña de Montana, una soledad ganada tras demasiados años viendo morir a hombres buenos y la justicia tergiversada por quienes tenían más oro que conciencia. No esperaba a nadie, y mucho menos a una chica salvaje y desesperada, con el vestido azul hecho jirones, los ojos hundidos por la traición, temblando en su porche en la oscuridad de la noche. Por un instante, de pie tras la puerta toscamente labrada, Jacob luchó contra sus viejos instintos. 12 años como capitán de la Unión y 5 como sheriff le habían enseñado el precio de abrir el corazón, o de bajar la guardia. Sin embargo, al oír el débil sonido de la respiración entrecortada de Sara May filtrarse a través de la madera, algo antiguo se agitó. No era lástima, sino reconocimiento, como si el dolor que irradiaba del extraño que estaba afuera fuera comparable a todos los moretones ocultos en su propio pecho. Cuando levantó la barra, con todos los músculos tensos por si acaso, lo que lo recibió no fue una amenaza, sino un desafío a su humanidad. Sara May estaba de pie ante él, descalza, ensangrentada, con una mano aferrada a un medallón y la otra cerrada en un puño, más por miedo que por ira. Encontró su mirada escéptica con un eco de esperanza demasiado terca para morir. Por favor, me expulsaron. ¿Puedo descansar aquí, solo una noche? Su voz se quebró, su dignidad era un desgarrón aferrándose a los hilos. El primer impulso de Jacob fue proteger la paz que tanto le había costado conseguir, cerrar la puerta y dejar pasar la crueldad del mundo. Pero sus heridas eran reales, su desesperación, cruda. La hizo pasar, sin palabras, y el calor del fuego le pareció de repente demasiado preciado para no compartirlo. En su interior, la división entre dos vidas rotas se hizo tangible. El orden y la soledad de Jacob confrontados con el caos y la necesidad encarnados por Sara. Mientras ella se desplomaba en la silla destartalada, conteniendo las lágrimas con los puños apretados en el regazo, Jacob trabajaba en silencio, lavando la sangre seca de sus pies, deteniéndose solo para decir bruscamente, he visto cosas peores. Su confianza tardó en llegar, pero la necesidad superó al decoro. Ella lo observó con recelo, arqueando una ceja en desafío y la otra en agradecimiento. La mente de Sara se agitaba de vergüenza y agotamiento. El rostro marcado del hombre, la mirada atormentada que nunca descansaba, se preguntaba qué pecados lo habían llevado a este desierto y si rivalizaban con los que la habían exiliado de su hogar. Había un matiz protector en su prudente distancia, una soledad que reflejaba la suya. Mientras las llamas se intensificaban, Jacob sirvió guiso en cuencos, un gesto tan cercano a la amabilidad como se atrevió a mostrar.
Bajo la luz parpadeante, las confesiones se desplegaban entre ellos en ráfagas vacilantes y vacilantes. La familia de Sara había sacrificado su vida por solvencia. El pasado de Jacob como agente de la ley le había costado la fe y su familia. Cada revelación exponía sus nervios ya a flor de piel, cada silencio entre ellos decía aún más. Sin embargo, no fue sufrimiento, sino una confianza gradual y frágil la que empezó a crecer. Con el paso de los días, Sara insistió en ayudar a Jacob en la cabaña, barrer pisos, alimentar gallinas, remendar camisas rotas, por necesidad, sí, pero también por la dignidad que le devolvía el trabajo. A Jacob le sorprendió lo rápido que se acostumbró a su suave tarareo mientras trabajaba, a las sonrisas cautelosas que iluminaban las habitaciones donde la luz del sol temía quedarse. Por la noche, sentados cerca del calor, las historias se le escapaban sin que nadie las pidiera. Jacob le contó sobre su primer amor, Mary, perdido por la violencia que no pudo reprimir. La confesión temblaba con un viejo arrepentimiento, pero Sara escuchaba sin juzgar, con su propio dolor cantando suavemente en respuesta. A veces, sobrevivir es la única victoria, admitió él, y ella le tendió la mano, no en busca de consuelo, sino de honestidad. Sus manos se encontraron en una tregua contra la soledad. La maduración de su vínculo nunca fue repentina. Fueron las mañanas inciertas preparando café juntos, el humor cauteloso compartido durante las comidas ligeras, el tímido orgullo en la sonrisa de Sara mientras Jacob le enseñaba a disparar una Colt, sus palmas temblando de miedo y euforia. La confianza, como la esperanza, crecía con la práctica. Aún así, las sombras persistían. Sara luchaba cada noche con el miedo de que su presencia condenara a su silencioso salvador, de que el peligro se acercara cada vez más. Jacob, a pesar de toda su competencia y determinación, temía volver a preocuparse por alguien a quien podría no proteger. Sus silencios estaban cargados, de culpa, de anhelo, de un profundo respeto mutuo que ninguno se atrevía a mencionar por el momento. Una noche, mientras el viento aullaba y el aire amenazaba con nieve, Jacob encontró a Sara sola en la puerta, su silueta recortada contra un cielo plateado. «Me encontrarán», susurró con la voz entrecortada. Jacob se quedó a su lado, sin tocarla, pero más cerca que antes. «Que vengan», respondió, una promesa cargada de recuerdos y esperanza a partes iguales. «Ya no estás sola». Al amanecer, ambos comprendieron, en el inesperado santuario que habían forjado, algo frágil y verdadero estaba echando raíces. Sus almas, maltratadas y desconfiadas, habían comenzado ese lento y doloroso proceso de sanación, juntas. Pero más allá de los muros de la cabaña, nuevas amenazas se arremolinaban como una tormenta. Incluso cuando la confianza finalmente se orientaba hacia algo más profundo, las repercusiones de la traición, el dinero y la violencia se acercaban desde el frío horizonte, listas para poner a prueba todo lo que habían construido. Quédense con nosotros, porque en el próximo capítulo, los fantasmas del pasado están a punto de salir de la oscuridad, exigiendo un precio que ni Jacob ni Sara May pueden prever. El recuerdo de Marcus Thornfield perseguía a Sara May y Jacob mucho antes de que su sombra regresara para reclamarlos. En el silencio de cada fría mañana, mientras el viento azotaba fantasmalmente las ventanas, el miedo se convertía en una tercera presencia silenciosa, llenando los espacios entre sus palabras cautelosas y sus esperanzas vacilantes. Marcus, ese solo nombre podía helar los huesos y la sangre. No era solo un hombre. Era una tormenta que había aprendido a vestirse de terciopelo, una crueldad camuflada bajo la riqueza y la ley. Un monstruo lo suficientemente civilizado como para firmar contratos con las mismas manos que, según se rumoreaba, una vez extinguieron a dos esposas cuyos nombres se desvanecieron en el silencio de la alta sociedad. Comenzó con el peso de los secretos. Sara, sentada al borde de su cama prestada, toqueteando el relicario de oro desgastado por la esperanza, miraba fijamente las llamas e intentaba acallar la dolorosa letanía en su mente: eres su propiedad, comprada con oro y promesas insignificantes. Cada noche resonaban las amenazas que Marcus escupía, palabras impregnadas de derecho mientras acorralaba a su padre, blandiendo escrituras y deudas como cuchillos de caza. Su madre, temblando junto a la estufa, demasiado asustada o cómplice para hablar. Marcus prometiéndole salvación, pero intercambiando solo terror. El terror no era solo por ella. El corazón de Sara se encogía de culpa por la familia que había dejado atrás, Emma, su frágil hermana, aún al alcance de su padre,
Y sus padres atrapados en una red tejida por su propia desesperación y la maquinaria de la avaricia de Marcus. Sara se veía reflejada en las historias que había escuchado de niña. Niñas reclamadas por hombres cuyo poder eclipsaba la ley, madres silenciadas y hermanas desapareciendo en la noche. Había escapado, pero solo tras huir de cabeza a la naturaleza salvaje y a los brazos de un extraño. Mientras tanto, Jacob observaba el horizonte en busca de algo más que una simple persecución. Había visto antes a hombres como Marcus, hombres que se forjaron una reputación con una crueldad tan sistemática que parecía casi lógica, hombres que usaban la ley como escudo y espada. Marcus era más que una amenaza para Sara, era la cuenta pendiente de Jacob. La ley le había fallado a Mary, el amor perdido de Jacob, en otra vida, y ahora amenazaba con fallarle también a Sara. Saberlo conmocionó a Jacob, despertando una vieja rabia y un odio hacia sí mismo enterrados hacía tiempo junto a la tumba de Mary. Estos miedos se avivaron una noche cuando los ruidos del exterior de la cabaña diluyeron la barrera entre el terror y la realidad. La mirada experta de Jacob contó 4 sombras moviéndose entre los árboles. Los atacantes se movían con determinación, demasiado seguros de sí mismos como para ser simples borrachos o viajeros perdidos. Sara contuvo la respiración cuando Jacob le entregó el Colt de repuesto. Las duras lecciones de los últimos días se cristalizaron en necesidad. Por primera vez, se vio no como una víctima, sino como alguien obligada a enfrentarse a la prueba. Le temblaban las manos porque lo sabía. Marcus por fin había llegado. Cuando las voces llegaron, llamando a Sara May por su nombre, exigiendo lo que le debía a Marcus, la ira ardía en su pecho, ardiente y purificadora. Cada giro de la ley que Marcus ejercía, cada rumor que había pagado para difundir y cada hombre que había comprado, había sido diseñado para hacerla sentir menos que humana. Ahora, mientras las balas resonaban en la noche, la determinación brotaba del dolor y la humillación. No más. El plan de Jacob. Su túnel secreto, las trampas meticulosas, repelió el primer ataque, permitiéndoles escapar a bosques helados con solo sangre y terror como compañeros. Pero Sara lo sabía, esto era solo el principio. Marcus era una hidra, si desbarataba un plan, otro, más despiadado, ocuparía su lugar. Podía sobornar a jueces, falsear documentos legales e incluso manchar su nombre en periódicos desde Helena hasta Denver. Su influencia se extendía por los salones dorados del territorio y hasta las trastiendas fangosas donde fortunas y destinos se destruían con una firma florida. La pareja pasó esos días huyendo, cada conversación una batalla entre la esperanza y el fatalismo. Jacob describió, con tono cortante, la clase de hombres que Marcus contrataba, mercenarios, pistoleros sin nada que perder y sin límites que no cruzar. Sara interiorizó la oscuridad que la envolvía. Cuestionó no solo las decisiones fallidas de su padre, sino también su propia determinación. El temor persistente de que, para salvarse, abandonara a su familia o condenara a Jacob a compartir su destino. Sin embargo, con cada nuevo amanecer, a medida que el mundo se volvía más difícil y sus recursos más limitados, la pareja se transformaba. Sara aprendió a usar el miedo como armadura, Jacob se permitió confiar de nuevo, dejando que la fuerza de Sara lo sacara de la tumba de su culpa. Su creciente intimidad se forjó en la batalla, la risa y el contacto se convirtieron en su única rebelión contra la maquinaria del mundo. Aún así, la sombra de Marcus se cernía sobre él, intensificando la situación. No era un simple adversario al que enfrentarse en una calle polvorienta, encarnaba la brutalidad de un mundo dispuesto a comprar y vender vidas a cambio de un saldo contable. Para que Sara sobreviviera, para que Jacob expiara sus pecados, necesitarían algo más que astucia o potencia de fuego. Tendrían que usar las propias herramientas de Marcus, la ley, la opinión pública, incluso el miedo que sembraba, en su contra. Ahora, al coronar la última cresta antes de Cedar Creek, el corazón de Sara latía con fuerza no solo de miedo, sino con una claridad feroz. Marcus le había enseñado a temer, Jacob, a luchar. Y en algún punto del crisol donde el dolor se convertía en determinación, Sara May descubrió al monstruo que llevaba dentro, uno que no temía mirar a Marcus Thornfield y decirle, no más. Y así su viaje continuó, hacia nuevas batallas, contra asesinos, funcionarios corruptos y la oscuridad que Marcus dejó a su paso. Pero algo fundamental había cambiado, ahora, ya no solo sobrevivirían al monstruo. Juntos, lo enfrentarían cara a cara.
El bosque que una vez se cernía como una amenaza ahora se convertía en el crisol de la transformación de Sarah May. Cada mañana traía nuevos dolores y moretones mientras seguía a Jacob por la espesura, aprendiendo el lenguaje de la supervivencia que él había dominado durante décadas de guerra y soledad. Los moretones en sus manos al cortar leña, el escozor del agua helada del arroyo al arrodillarse para llenar cantimploras, y el agudo disparo de su revólver marcando sus fracasos y triunfos en la práctica de tiro, todo se convertía en las cicatrices y callos de una resiliencia recién descubierta. Sin embargo, no fueron solo las tareas en sí las que la cambiaron, sino el esfuerzo que hizo para no derrumbarse bajo su peso. Al principio, su frustración se agudizó. Tras horas sin poder contener cada lata cargada en un tronco, los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas contenidas. Quizás solo fui hecha para salones y vestidos bonitos, siseó, lanzando la pistola al suelo. Las palabras hirieron a Jacob, recordándole todas las limitaciones que otros le habían impuesto. Expectativas que había cargado incluso mientras corría por su vida. Jacob no le ofreció un consuelo vacío. Simplemente tomó el arma, la puso en sus manos temblorosas y dijo, sigue intentándolo. Lo único que podemos perder ahora es el miedo. Una y otra vez, en amaneceres fríos y tardes gélidas, le enseñó, el valor de un arma no reside en la amenaza que crea, sino en el coraje de quien la empuña. Aprendió a controlar su temblor, a convertir el caos de su mente en algo nítido y claro en el silencio previo a un disparo. El proceso despertó una nueva ira, no solo contra los hombres que la perseguían ni contra el padre que había traicionado su libertad, sino contra la insistencia constante de que permaneciera pequeña y callada. Cada pequeña victoria, cada frasco de ortigas recogido, cada conejo atrapado, se convertía en un manifiesto, no moriré como su víctima. Pero el cambio también ahuecó a Jacob. Solo durante tanto tiempo, había controlado el ritmo de su dolor y culpa, manteniéndolos cuidadosamente enjaulados entre las paredes de la cabaña. La presencia de Sarah reabrió esas heridas. Mientras la guiaba por la maleza empapada por la lluvia y le mostraba cómo rastrear un ciervo, destellos de Mary persistían en cada claro, su risa en un prado primaveral, su sangre en la nieve de un invierno. Quería mantener a Sarah a salvo, encerrarla tras barricadas, pero amarla significaba confiar en su fuerza y dejarla arriesgar el mundo. Sus lecciones no fueron solo de balas y pan. Juntos, acurrucados junto a la luz del fuego, compartieron historias, de fe perdida y encontrada, de nanas maternas y traiciones paternas. Jacob le contó la noche en que dejó atrás Cedar Falls, la escuela en llamas y su promesa de nunca más fallarle a alguien que dependiera de él. En la silenciosa presencia de Sarah, encontró la absolución, se perdonó a sí mismo, por primera vez, por estar vivo cuando otros no lo estaban. La tensión entre ellos crecía a fuego lento, Sarah luchaba contra su miedo a la dependencia, Jacob luchaba contra su necesidad de protegerla. Discutían por las cosas más pequeñas, la forma correcta de tender una trampa, la sabiduría de mantener la lámpara encendida cuando cada destello podía atraer a los hombres de Marcus. Pero bajo cada desacuerdo había algo elemental, una confianza creciente, pura e inquebrantable. Una noche, mientras el viento aullaba y los lobos cantaban hambrientos, Sarah May despertó de sus sueños de cadenas y bloques de subasta. Encontró a Jacob junto al fuego, tallando otro pájaro de madera. Se sentó a su lado, sin decir palabra, observando sus manos, esas mismas manos que habían matado y sanado. Pensé que solo sobreviviría, susurró. Pero tú, Jacob, me das más que sobrevivir. Me enseñas a luchar por mi libertad. Él sostuvo su mirada, cansado, esperanzado, humilde. ¿Eres tú enseñándome, Sarah? A vivir de nuevo, a tener esperanza de que tal vez, a pesar de todo, dos personas rotas puedan construir algo fuerte. Esa noche, no hubo más lecciones, no más defensas. Se aferraron el uno al otro, no como rescatador y rescatado, sino como iguales, cada cicatriz, cada pérdida, cada nueva habilidad, un hilo que los unía más. El mundo exterior aullaba y amenazaba, pero dentro de ese frágil santuario, encontraron razones para quedarse, para luchar, para crecer juntos. Al amanecer, Sarah May posó su mano sobre la de Jacob, firme, segura, transformada. No somos lo que nos hicieron. Somos lo que elegimos, cada día, dijo. Y con esa promesa, se prepararon para lo que les esperaba, armados no solo con armas y astucia,
sino con el amor feroz y tenaz que había crecido a la sombra de la supervivencia. Pero a lo lejos, los cuervos volaban en círculos, y la noticia de su boda ya se difundía a oídos de Marcus. Mientras la luz del sol se extendía sobre las montañas, sabían que sus mayores desafíos estaban por llegar, se acercaba rápidamente el momento en que todo lo aprendido y cada vínculo forjado se pondría a prueba tanto en el campo de batalla como en el tribunal. La mañana sobre Cider cree que era grisacero, cargada con el silencio que anuncia un ajuste de cuentas. Jacob y Sarah May se acurrucaron entre la frágil maleza otoñal, con los músculos tensos y el corazón latiendo con fuerza, un matrimonio forjado no en tiempos de paz, sino en el crisol de la supervivencia. Todos sus días helados y noches susurrantes los habían traído allí, a una única y sangrienta encrucijada. Los mercenarios de Marcus Thornfield aguardaban como lobos en las sombras, y la propia ley, tan fácilmente doblegada por el oro, rondaba más cerca que nunca, lista para arremeter bajo el disfraz de la justicia. Para Sarah May, el miedo ya no sabía a debilidad, sino a hierro, caliente, vigorizante, despierto. Los recuerdos de la traición de su padre y las amenazas de Marcus se arremolinaban en su mente, mezclándose con las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo en este país agreste. Sintió que sus propias manos apretaban el revólver que Jacob le había enseñado a disparar, recordando no solo los disparos de práctica junto al arroyo, sino también sus palabras: defiende lo que importa. Pon tu propia sangre al límite si es necesario. Al oírse los primeros disparos desde el hotel, los sicarios de Marcus haciendo una demostración de fuerza, Sarah May se dio cuenta de que ninguno de estos hombres la conocía. La joven temblorosa que una vez sollozó en la mesa de la cocina de su familia había desaparecido. En su lugar, una mujer que jamás volvería a ser vendida. Jacob también sentía que los fantasmas se acercaban. Había preparado trampas y tácticas de guerra toda la noche, cada músculo recordaba sus años como capitán. Cada cicatriz, un libro de deudas que jamás podría saldar. Pero esta lucha era más que una competencia de habilidad, era una prueba de redención. Cada bala significaba regresar a esa mitad de sí mismo que había intentado sellar, fría, decidida, despiadada. Y, sin embargo, con Sarah a su lado, cada acto de violencia se sopesaba ante una única esperanza: que después de todo esto, simplemente se les permitiera vivir. La calle principal del pueblo se sumió en el caos. La dinamita de Jacob esparció astillas y humo por la luz de la mañana, dejando una lluvia de nítidos recordatorios de lo cerca que estaba la muerte, de la desesperación con la que quienes ostentaban el poder se aferraban a sus ilusiones de control. Los disparos de Sarah sonaban certeros, no por venganza, sino por amor furioso. Cada fogonazo, cada orden gritada, cada tropiezo con cristales rotos obligaba a la pareja a combinar instinto, confianza y firme determinación. En el interior, la lucha era personal. Marcus, acorralado y desesperado, reveló el alcance de su despiadada ambición, blandiendo documentos legales tan hirientes como cuchillos, desafiando a cualquiera a desafiar la ficción de su poder. La ley es para quienes pueden pagarla, vociferó, blandiendo el contrato que había atado la vida de Sarah a su testamento. Casi funcionó. Los agentes y los presentes, intimidados por años de dinero de Thornfield, dudaron. Pero a medida que la batalla afuera amainaba y los agentes de la ley se abalanzaban sobre ella, Sarah dio un paso al frente, sucia, despeinada, más formidable que cualquier juez. Su voz no tembló al leer en voz alta las cartas de Marcus, evidencia de deudas fabricadas, adicciones alimentadas, una familia atrapada. La indignación de la multitud crecía con cada palabra. Finalmente, Sarah May tomó el contrato matrimonial fraudulento y lo partió por la mitad, dejando que los pedazos cayeran como las últimas nieves del invierno. Su declaración destrozó generaciones de obediencia: mi libertad no está en venta. Los últimos minutos detonaron con la verdad, la última y cobarde violencia de Marcus, su pistola oculta, su disposición a matar antes que perder, se topó con el rifle de Jacob y la justicia se desencadenó como un rayo. En ese instante, la sangre y el polvo se asentaron sobre un pueblo cambiado para siempre. Pero la violencia generó nuevas complicaciones. Llegó el sheriff, legal y cauteloso, obligado a sopesar la lealtad con la justicia real. El alguacil federal, blandiendo una orden de arresto, amenazó con arrastrarlo todo al agujero negro del poder político. Sin embargo, el desafío público de Sarah, respaldado por pruebas contundentes y las voces del pueblo, cambió la situación. Las comunidades, al igual que los individuos, encuentran su límite.
Y ese día, Sider Creek decidió defender la verdad. En el silencio posterior a la batalla, las manos de Jacob estaban ensangrentadas, pero suaves, Sara, maltratada, pero firme. Juntos, se enfrentaron a la multitud, ya no eran víctimas, sino compañeros en la lucha y el triunfo. Sin embargo, la guerra no había terminado del todo. El legado del dinero de Marcus, la red de funcionarios corruptos, las viejas heridas de la ley y la lealtad, no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero Jacob y Sarah May, forjados en el fuego de la violencia y la pérdida, se habían convertido en algo más que sobrevivientes. Eran un testimonio del poder del coraje y el amor en una tierra que tan a menudo no recompensaba a ninguno de los dos. Al asomar el sol en el horizonte y exhalar el pueblo herido, Sarah sintió una profunda claridad en su interior. Las batallas por el amor, la autonomía y la justicia nunca se ganan del todo. Hay que elegirlas, una y otra vez, con cada amanecer. Así que cuando por fin Jacob tomó su mano, sus anillos de boda, una simple promesa forjada en la adversidad, avanzaron hombro con hombro, hacia la siguiente lucha, la siguiente posibilidad. Porque la verdadera victoria no era solo liberarse de Marcus, sino la libertad que habían reclamado para sí, juntos. El horizonte se presentaba con promesas y peligros. Pero esta vez, Sarah May y Jacob lo afrontaron con sus propias palabras, más fuertes, transformados y sin miedo. Los ecos de los disparos se desvanecieron lentamente, reemplazados por el silencio cauteloso de un pueblo que despertaba a su propia redención. Sider Creek, ahora marcado por cristales rotos, puertas astilladas y rostros asomándose tras las cortinas, cambió para siempre. En la bruma dorada de la luz matutina, Sarah May y Jacob se encontraban entre las ruinas, sobrevivientes de la violencia y la anarquía, sí, pero también testigos de la resiliencia del amor elegido sobre la crueldad heredada. Sin embargo, la libertad tuvo un precio, y la redención no fue una victoria sencilla y limpia. El alivio que inundó a Sarah al ver cómo se desmoronaba el control de Marcus Thornfield se vio ensombrecido por él miedo a lo que vendría después. Los aliados políticos del difunto no renunciarían fácilmente a sus privilegios. Habría investigaciones, rumores, hombres que llegarían de Helena o incluso de más lejos, exigiendo su versión de la justicia. Jacob también sentía el peso de lo que habían hecho, consciente de que cada acto de violencia, por justificado que fuera, traía consigo la semilla de nuevas consecuencias. Mientras el pueblo se reunía, cauteloso al principio, para recuperar la paz, Jacob y Sarah se encontraron en el centro de un círculo de esperanza vacilante. Algunos les agradecieron en silencio, recordando demasiado bien el dolor que Marcus les había infligido. Otros observaban con recelo, preguntándose hacia dónde soplaría el viento del poder. En esa incertidumbre, Sarah May vio su valentía puesta a prueba una vez más. Regresar a la casa de su infancia para confrontar a sus padres fue un acto tan valiente como cualquier batalla. Su padre, con los ojos hundidos pero finalmente libre de las deudas de Marcus, no podía sostener su mirada. Su madre se aferró a ella, llorando, y sus disculpas brotaban con cada lágrima. No fue un perdón inmediato lo que Sarah ofreció, sino una reconstrucción lenta, una promesa mesurada de que su propio futuro se forjaría en otros términos. Solo cuando abrazó a su hermana pequeña, Emma, y vio su creciente fuerza, Sarah se permitió creer que algunas heridas podrían, con el tiempo, comenzar a cerrarse. Se produjeron batallas legales. Sarah y Jacob asistieron a las audiencias, agobiados por el peso de las miradas hostiles y las preguntas inquisitivas. Presentaron las cartas y los contratos rescatados del cadáver de Marcus, desvelando su red de chantaje y fraude. Testigos, envalentonados por la ausencia de Marcus, se presentaron, ganaderos, empresarios locales, incluso secretarios del juzgado. Cada testimonio tejía un tapiz más claro del abuso que había asolado la tierra durante años. Con cada verdad que salía a la luz, las cadenas que Marcus había forjado se debilitaban. Esta vez, la justicia se inclinó a favor de los valientes. Los cargos contra el padre de Sarah se retiraron tras quedar claro que había sido manipulado y amenazado. La propiedad que una vez fue el premio por el cuerpo de Sarah se convirtió ahora en la base de un nuevo comienzo, compartida, no confiscada. Con el lento paso de las estaciones, la vida se rehizo sobre las cenizas del conflicto. Sarah May y Jacob reconstruyeron no solo su hogar, sino también a sí mismos. La cabaña se convirtió en un hogar. Más grande, más cálido,
abierto a los vecinos y a las risas, incluso a la visita ocasional del pueblo. Las manos de Jacob, acostumbradas desde hacía tiempo a tallar madera y a cargar con el peso del viejo dolor, ahora plantaban semillas, trazaban planos para una mesa más grande e incluso aprendieron, con torpe ternura, a sostener a un recién nacido cuando finalmente floreció la dulce promesa de una nueva vida. Sara se convirtió en la voz de las mujeres de Cedar Creek, con una fiereza silenciosa, enseñando a otras a no entregar su futuro a regateos secretos. Insistió en que su hermana terminara la escuela. Cuando le preguntaron sobre su experiencia, Sara no solo habló de dolor, sino de la necesidad de elegir la esperanza, de aprender a reivindicar su valor, incluso cuando el mundo lo considera insignificante. Sin embargo, a veces persistían las sombras. En noches de insomnio, Jacob se despertaba con el corazón acelerado, atormentado por el recuerdo de los hombres que no pudo salvar y el temor de que, si flaqueaba, el destino pudiera arrebatarle la familia que tanto había luchado por formar. Sara también cargaba con cicatrices, dudas y sueños del pasado que se entrelazaban mientras contemplaba el amanecer desde su porche, con el pájaro de madera que él había tallado años atrás posado cerca. En esos momentos, se apoyaron el uno en la presencia del otro, un recordatorio de que, si bien las heridas pueden no desaparecer nunca por completo, pueden convertirse en mapas, un registro de lo lejos que han llegado y de todos los nuevos lugares a los que el amor podría llevarlos. Mientras su pequeño caminaba por el patio, con una risa clara y resonante, Sara captó la mirada de Jacob y sonrió, una promesa silenciosa que se renovaba cada día. Habían cambiado la comodidad de una vida segura y encarcelada por el riesgo y la belleza de la libertad elegida. Su historia, antes enredada en la traición y el dolor, ahora florecía con perdón, autodeterminación y la frágil y feroz promesa de que la esperanza, si se nutre, perdura. Si cada amanecer trae una decisión, entonces esta familia, rota, rehecha y redimida, supo por fin cómo elegirse. Su pasado, marcado por la crueldad, no podía ensombrecerse para siempre. El futuro, vasto como las colinas de Montana, esperaba ser escrito con amor, honestidad y valentía. Y así, bajo un cielo cada vez más brillante, Sara May y Jacob, unidos ahora no por la desesperación, sino por la esperanza, avanzaron de la mano hacia un nuevo comienzo. Si alguna vez has encontrado fuerza en las cenizas de tus peores noches, o has creído que el perdón es lo más difícil y valiente que podemos ofrecer, cuéntanos qué significa para ti la esperanza. Al final, cada historia merece su amanecer.